Y cuando queremos hablar del tema del alma de la democracia, lo que nos referimos es que cuando se ve la crisis actual de la democracia se piensa que es un problema político, que es un problema de reglas de juego, que es un problema de matemáticas, de mayorías y de minorías. Y la realidad es que la democracia está retrocediendo en el mundo entero a una velocidad muy rápida y tiene que ver sobre todo con el hecho de que el mundo y sobre todo Occidente ha dejado de compartir unos valores que eran el cemento que hacía posible la democracia. Y si no entendemos bien esa raíz de la enfermedad, de esa crisis espiritual de la democracia va a seguir retrocediendo en todas partes del mundo hasta prácticamente estar herida de muerte. Nosotros tenemos como seres humanos unos derechos que son previos al gobierno, previos al parlamento, previos a la ley, previos al Estado, y que el Estado lo que hace es reconocerlos, no te los fabrica, no te los da, no te los regala, sino que tú los tienes antes que el gobierno exista. Eso se ha deformado en el mundo contemporáneo y vivimos en una época donde cada quien está luchando para ser reconocido por el Estado y el Estado se ha convertido en el gran árbitro de la vida, la dignidad y los derechos de la gente. Esa ecuación hay que voltearla y poner el énfasis en la persona, la comunidad, la familia y que el Estado se subordine a todas esas instituciones y personas. No, nosotros no podemos llegar al extremo de decir que la democracia solamente existe en el ecosistema cristiano. Eso no sería algo limitante. Pero lo que sí podemos decir es que la democracia nace a partir del ecosistema y los valores del cristianismo. Es decir, en la medida en que el cristianismo empieza a hablar de dignidad humana, empieza a hablar del principio de subsidiariedad, empieza a hablar de la necesidad de la comunidad y del bien común, todos esos son los ingredientes que mezclados hacen posible que surja la democracia en Occidente. Después de la caída del muro de Berlín está la ley del más fuerte. China viene a ser imperio, Rusia quiere ser imperio. Trump en Estados Unidos se asoma como una persona que lo que cree es en la expansión de los Estados Unidos, la doctrina Monroe relanzada. Entonces, estamos en una época donde las reglas de juego ya no son las reglas de juego del mundo internacional democrático. Y eso va a tener una incidencia enorme en cómo las democracias se van a ir debilitando en distintas partes del mundo, como lo vemos en Hispanoamérica o como lo estamos viendo en Europa o como lo estamos viendo en el resto del mundo. Promover algo que para mí es esencial, que no se piense en esa división en que la sociedad se divide en los políticos y nosotros que no somos políticos. Eso es una gran perversión para la democracia también. Nosotros lo que quisiéramos es que todo el mundo dijera, todos somos políticos, todos absolutamente somos políticos, la diferencia es entre gobernantes y gobernados, pero todos somos políticos. En la medida en que una sociedad empieza a dividirse, ellos los políticos y nosotros los otros, en esa misma manera y en esa misma medida, se puede decir que es una democracia que está con síntomas graves de enfermedad, porque se pierde la noción de pertenencia, de comunidad, de soñar, de luchar por ideales y cada quien de nuevo se encierra en su propia agenda, en su propio mundo. El problema de Occidente, en el fondo, y de la democracia que nació en Occidente, es precisamente cómo lograr un renacer de esos valores humanos que hicieron posible que Occidente liderizara el proyecto de libertad y de progreso que hoy por hoy está bajo esa especie de guerra de exterminio hasta por el propio Occidente, que es lo más triste. Es decir, un Occidente que se suicida porque niega, desprecia los valores que hicieron posible la grandeza de la civilización occidental. Una de las palabras que tenemos que volver a entender, rescatar, enriquecer y darle un nuevo contenido y relanzar es la palabra libertad. Porque libertad durante todo este proceso de siglos se ha ido entendiendo a lo que yo siento, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que me da la gana, y ese ha sido el germen, la semilla de la destrucción, porque democracia no es libertad para hacer lo que me da la gana. Democracia es libertad para poder ser parte del bien de todos, para ser parte del bien común.